TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Muy buenas tardes, iniciamos un nuevo capítulo de Medios UDEC. Acá nos reunimos los días viernes para analizar la semana y para proyectar también posibles escenarios con la pandemia de la COVID-19. Voy a saludar de inmediato a quienes nos acompañan en esta oportunidad, comenzando con la directora de la Radio Universidad de Concepción, Karen Candia. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola Galo, muy bien, gracias. Muy buenas tardes a ti y a nuestros compañeros del panel. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Una nueva semana donde nos reunimos también con Hugo Varela, director de prensa de TVU. ¿Qué tal, Hugo? Hola Ricardo, ¿cómo estás tú? Un saludo a los muchachos que estoy viendo ahí y también a la gente que nos está mirando por TVU Televisión. Saludamos también a Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. ¿Qué tal, Silvanio? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos mis colegas aquí del panel y también a la gente que nos acompaña desde sus hogares. Y cierra el panel de hoy Javier Cisternas, editor de Noticias UDEC. Hola, Javier. Hola Galo, hola Silvanio, hola Karen, hola Hugo. Un gusto encontrarnos nuevamente como todos los viernes. Le enviamos un saludo a Tabita y a Francisco que no nos pueden acompañar en esta oportunidad. Vamos a desarrollar nuestra conversación para hablar de diversos temas y en el segundo bloque vamos a tener un invitado para responder a diversas incógnitas que hay en torno a las situaciones que están pasando en particular aquí en la región del Biobío. Pero partamos por la semana más crítica para el Hospital Regional. Karen, esta semana tuvimos noticias respecto a aquello. El sistema de salud público colapsado era uno de los miedos que existía al comenzar la pandemia y llegamos a ese punto crítico también acá en nuestra zona. Coméntanos más detalles. Así es, Galo. Bueno, efectivamente ya veníamos viendo desde hace algunos días, efectivamente, con preocupación lo que sucedía en el hospital regional. Por un lado, ya la semana pasada, si mal no recuerdo, se dieron varios brotes precisamente ahí a nivel interno que preocuparon, por supuesto, mucho a la comunidad, pero además a eso se ha sumado en los últimos días el aumento de casos y en particular también el aumento de la ocupación en el hospital regional, que recordemos también es el principal centro asistencial acá en la región y no solo acá, sino que también en todo lo que es la zona centro-sur del país. Y precisamente esta semana, según un comunicado, uno de los últimos comunicados que he recibido por parte del hospital, ellos informaron que efectivamente llegaron en algunos momentos al 100% de ocupación en todo lo que está obviamente habilitado para el tratamiento de pacientes con COVID, pero también es importante recalcar que esto es algo dinámico, ya que cambia hora a hora. De hecho, los cupos, recordemos, esto va variando en el tiempo. Hoy, de hecho, se cuenta ya nuevamente con una disponibilidad en estos momentos de cerca de 30 camas. De hecho, se espera también que para la próxima semana aumente ya para más, pero un rango de no más de 10 camas tampoco. Recordemos que también esto va de la mano de la redistribución de los ventiladores mecánicos que se están recibiendo y se han estado recibiendo en las últimas semanas. Llegaron nuevos 4 ventiladores también acá a la zona, así que eso ciertamente va a influir y va a ayudar a que esté un poco mejor preparada la red, pero eso no tiene que llamarnos a, por supuesto, relajarnos de ninguna manera. Esto, como les decía, es absolutamente dinámico. El hecho ya de haber llegado al 100% de la ocupación en algunos momentos demuestra que efectivamente estamos ya prácticamente al límite, y por eso yo creo que este es un momento clave también en el cual el hecho de ver que esta realidad que a lo mejor veíamos en Santiago hace un par de días, ahora la estamos también viendo acá en la zona, nos llama a tener aún más cuidado, sobre todo en esta semana que estamos viendo que ha sido bastante crítica, pero eso no resta que probablemente en las próximas semanas esto pueda seguir empeorando. Y en ese sentido yo creo que es clave también considerar que estamos ahora a puertas de un fin de semana largo. Ya lo hemos visto en los fines de semana largos anteriores, el hecho de tenemos un cordón sanitario, pero lamentablemente vemos que de todas las formas las calles se llenan de personas.
Sí, perdimos a Karen, perdimos su conexión, pero estaba analizando la semana compleja que ha tenido el hospital regional. Ahora, Hugo, estos mensajes de una leve mejoría por parte del gobierno también generan que la población y que todos nos relajemos un tanto. Es cierto que hay muchas menos personas que han decidido ir al hospital por otras causas. Hay gente que tiene que ir a retirar sus medicamentos, hay gente que tiene consultas agendadas hace meses. Hay operaciones que se han visto afectadas. Yo no sé, viendo estos antecedentes, si es que efectivamente tranquiliza la situación y da confianza ir a un recinto en donde además ha habido múltiples brotes. Bueno, y en el Hospital Regional de Concepción han habido muchos brotes, con más de 200, 300 personas, con 400 contactos estrechos, que muchos de los cuales son incluso funcionarios del propio recinto asistencial, lo que implica necesariamente que se afecta la atención de los pacientes. Es complejo, es complejo. Yo creo que de frente es un error, digamos, haber dicho que hay una leve mejoría. Obviamente eso está respaldado en datos que son ciertos, digamos, y que ellos manejan muy bien. Sin embargo, lo de mejoría se parece mucho a nueva normalidad, es un poco complejo, creo, a tan poco andar hablar de leve mejoría. Eso genera un efecto inmediato. La gente escucha eso y genera un efecto inmediato. Y todos los medios de comunicación, inclusive nosotros, digamos, hoy durante esta jornada o ayer, estábamos hablando de qué significa leve mejoría. Leve mejoría, uy, entonces estamos bien. Pero resulta que en la región del Biobío vamos en contrapelo de lo que pasa en Santiago. No, nosotros estamos teniendo más casos activos, menos atención hospitalaria. Entonces, yo creo que hablar de leve mejoría está bien, está respaldado en los datos, pero pudimos habernos guardado perfectamente esa frase para un par de semanas más, creo yo. Sí, bueno, se suma, Javier, a la lista de los errores comunicacionales que ha tenido el gobierno. Sígalo, contémosle a la gente que en la reunión de pauta que tuvimos nos estábamos también inclinando por hablar acerca de la comunicación de riesgo y de cuán central esto es en la gestión de la pandemia, ¿no? A lo mejor lo vamos a abordar más en profundidad en otro capítulo, pero claro, o sea, estamos incluso a puertas de un feriado. Tenemos la experiencia traumática de lo que sucede en Semana Santa, la nueva normalidad, todos los llamados ambiguos que se hicieron. De una vez por todas tenemos que aprender la lección. Ahora, si lo miramos desde una dimensión un poco más política, yo creo que el nuevo ministro, que todavía es el nuevo ministro, también le tiene que dar una señal al presidente, a su sector, generar también esa sensación de que hay un cambio de ritmo, de que la cuestión se está afrontando de una manera distinta. Quizás por ahí a lo mejor se explica más esa afirmación y otras, más que por un sentido estrictamente de lo que es el manejo de la pandemia. Claro. Ahí están esas dos dimensiones que siempre están coincidiendo. Antes de volver con Karen para que pueda cerrar, me gustaría también escuchar en este tema la opinión de Silvanio. Silvanio, hay miedo de muchas personas de llegar a un hospital, de llegar a un recinto y bueno, esperar ahí qué es lo que ocurre. Hemos visto casos dramáticos en otros países, en donde incluso había que despedirse a través de plataformas o de dispositivos móviles de los familiares. Es un tema súper delicado el que estamos viviendo acá en la zona. Así es. Y como comentaba Hugo, los últimos datos fueron positivos, una leve mejoría, como decía el ministro. Sin embargo, hoy volvimos a más de 200 casos confirmados para COVID-19. 256 específicamente. Tiene que quedar claro, el mensaje tiene que ser claro, no podemos relajar porque el coronavirus es un tema muy serio. Y cuando el discurso es ambiguo, la tendencia es relajarse. Hemos visto demostraciones, ya hemos conversado sobre eso acá mismo en ese panel, y el gobierno, yo creo que tiene que adoptar una postura, digamos, más clara al respecto y no tan ambigua como ha sucedido en ocasiones, porque tal como lo dijo Hugo Varela, eso se refleja inmediato en la conducta de las personas, que a veces rayan a la irresponsabilidad. Karen, nos señalabas que uno de los últimos comunicados del hospital reafirma que hay camas disponibles. Sí, efectivamente hay camas disponibles, pero también por otra parte se llegó al 100% de la ocupación esta semana, y eso ciertamente yo creo que es bastante complejo, es algo que tiene que llamarnos la atención, porque por un lado está todo lo que es la disponibilidad para el tratamiento de COVID, que ya requiere de una atención especial y hemos visto que se ha visto sobrepasado o muy recargado el sistema de salud,
pero existen otras muchas patologías de las que la gente todavía, por supuesto, requiere atención, ir al hospital. Entonces ahí también, cuando uno piensa que efectivamente pudiéramos en algún minuto llegar a un colapso tal en el cual tampoco se pudieran atender a lo mejor debido a estas urgencias otras patologías, eso ciertamente es bastante complejo. Sabemos que la realidad de nuestro país de los hospitales es muy distinta, de las comunas es muy distinta. Entonces yo creo que aquí el llamado, ya lo mencionaban ustedes también, tenemos un fin de semana largo que se viene, tenemos que tomar conciencia de esto, de que hemos llegado esta semana en algunos minutos al 100% de la ocupación de la capacidad de atención de pacientes COVID. ¿Qué va a pasar si esto se repite o se transforma en algo sostenido en el tiempo? Yo creo que ahí hay que poner atención. Y otro punto que ojalá que no se nos olvide, tenemos en nuestro país, ya lo sabemos, una larga lista de pacientes en listas de espera. ¿Qué va a pasar con eso ahora, en este contexto? ¿O qué va a pasar después de la pandemia también? Es algo que hay que mantener la atención sobre eso también. Bueno, uno de los temas más importantes sin duda de esta semana era el que tenía relación con el hospital regional, pero hay otras materias que también queremos conversar. Javier, en particular lo que pasa con el Congreso y con los parlamentarios, la presentación de diversos proyectos, algunos tildados como inconstitucionales. Es toda una temática y nos lleva también a evaluar qué repercusiones podría tener esto. Coméntanos por favor respecto a ese tema. Sí, Galo, a mí me parece que es bien interesante también caer en cuenta de que esta discusión sobre la constitucionalidad o la admisibilidad de ciertos proyectos lo instala el presidente de la República en medio de esta situación de emergencia, en el momento más oscuro del paso del COVID-19 por nuestro país. O sea, claramente estamos desviando la atención de lo que debiese ser, a mi entender, el foco principal de toda la actividad política. Ahora, solo para precisar ahí, el presidente hace una presentación de prensa, lee una declaración sin aceptar preguntas un día después del escándalo que por el video del funeral de Bernardino Piñera, esto es el lunes pasado, y exige respeto por la Constitución a propósito de proyectos como postnatal de emergencia, a propósito también, por cierto, de la situación del retiro de los fondos de la AFP, qué es lo que sucede con las cuentas de la luz y el agua, el tema de que si se van a cortar o no los servicios. En medio de ese contexto y de una crisis social y sanitaria se instala la discusión sobre lo admisible, sobre lo constitucional, y entramos en una abierta pugna entre poderes del Estado. Hablamos del Ejecutivo, de la Presidencia, hablamos de lo que es el Legislativo, y a las pocas horas, creo que al día siguiente, sale la presidenta del Tribunal Constitucional, que también pide el respeto integral por la Constitución. María Luisa Bram, que recordemos que también fue asesora del presidente Piñera en su primer gobierno, y entra al Tribunal Constitucional. Entonces, a mí también me da la sensación de que tal vez nunca es el momento preciso para que los poderes del Estado entren en este nivel de pugna, pero si hay un momento en que no tenemos que discutir las reglas del juego y ponernos a hacer lo que hay que hacer desde una situación de emergencia de este tamaño, también teniendo en cuenta que pronto se viene un proceso constituyente, muy probablemente, porque viene un plebiscito antes, en el que ahí también se van a poner en conversación qué es lo que queremos a nivel de instituciones y a nivel de país. Entonces, como que adelantarnos a esto, yo me conformaría con que las autoridades respeten lo que tenemos actualmente. Esa es la prueba de la blancura, y de ahí para adelante yo creo que se construye lo que hay que hacer. ¿Qué dice el panel? ¿Era el momento, no, Hugo? Yo creo que sí, yo quiero señalar que no es primer incidente en el cual se ve involucrado, digamos, el Tribunal Constitucional. Tenemos ya una larga historia de enfrentamiento incluso entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Recuerden ustedes hace un par de semanas o meses atrás, no me acuerdo muy bien. Entonces da la sensación que claro, los parlamentarios cometieron un error en términos de proponer un proyecto de ley que implica gasto para el gobierno, y sabemos que eso no se puede hacer. Sí, estamos claros que eso no se puede hacer, pero estamos en un momento de excepción constitucional. Hay un decreto de excepcionalidad constitucional en donde las Fuerzas Armadas están en la calle a cargo de la seguridad. Entonces, a lo mejor se podría hacer un esfuerzo extra. Ahora, también es cierto que el presidente se apuró un poquito en promulgar esa ley que genera penas más drásticas, pero hay otros proyectos de ley que tienen visto bueno y todavía no han sido promulgados. Entonces, ahí a veces sí, a veces no. Yo creo que es complejo. Además, también es complejo que el presidente meta otra institucionalidad, mete una especie de comisión. Entonces tenemos los parlamentarios que tienen que resolver el tema constitucional, porque internamente así lo hacen. Tenemos el Tribunal Constitucional y ahora vamos a tener una comisión que va a resolver. Entonces ya todo se está complicando demasiado. Siento yo que esto podría ser mucho más fácil si todos le ponemos más ganas y ponemos el foco donde tiene que estar, digamos, en la salud de las personas, digamos.
Bueno, hablando de proyectos, Silvanio, da un primer paso el tema del retiro de fondos previsionales. Algunos dicen que es una irresponsabilidad, pero hay otros que dicen que es una ayuda necesaria para las personas en esta situación, ya que estamos viviendo tiempos complejos, no todos califican para recibir la ayuda del gobierno y ahí están también estos dineros, o supuestamente ahí están, o ¿dónde están? Tampoco lo sabemos. ¿Qué opinión te merece todo lo que está ocurriendo con las AFP? Es un gran tema. Ese es un gran tema. Vuelve a la palestra el asunto AFPs. Bueno, la propuesta de anticipar el retiro hasta un 10% de tus fondos personales, de tus ahorros, no es una propuesta reciente. De hecho, eso se habló en marzo, cuando comenzamos con el tema de la pandemia. Ya se anticipaba que sería necesaria alguna forma de ayuda económica, dados los efectos económicos de la pandemia. Por lo tanto, no es un tema nuevo y es recurrente. Por algo será. Esa propuesta, hay como 5 propuestas en realidad tramitando en el Congreso, y a la que más ha generado polémica es la que propone anticipar, retirar un 10% de tus ahorros hasta un monto máximo de 4.300.000, algo así. Ok, para algunos es la solución paliar a una familia, a una persona que perdió el empleo o que siente aminorados sus ingresos. Obviamente que es una tentación muy grande poner la mano en sus ahorros y paliar estos efectos. Otros piensan que sencillamente es comprometer el futuro, comprometer la pensión. Es decir, en buen castellano, es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, claramente no sale gratis retirar el ahorro. Obviamente que tendrá un costo en el final de tu jubilación. Una de las propuestas es que el Estado coloque el valor que tú retiraste de tu ahorro cuando te jubiles. Es decir, se retira 4 millones, el Estado te entrega un certificado y cuando jubiles, el Estado colocará estos 4 millones más reajuste del IPC, etc. Bueno, es una propuesta. También sobre eso no hay consenso siquiera entre los técnicos, siquiera entre los economistas, porque también significa comprometer el Estado con una deuda a largo plazo. Ahora, hay cálculos que estiman que si una persona promedio 40 años de edad con 20 millones de pesos en sus ahorros, si retirara el 10%, se retirara 2 millones, menos, solo 5%. Se retirara 2 millones, cuando se jubile, su ahorro se verá disminuido en 8 millones. 2 millones retira, pero por el proceso de actualización de nuevas imposiciones de intereses, perdería 8 millones de su jubilación. Bueno, ese es uno de los cálculos que hay. Ahora, la pregunta que uno se hace es, no tenemos la bola de cristal para saber si el Congreso va a aprobar, va a tramitar y será finalmente promulgada dentro del plazo del estado de catástrofe. Porque esa propuesta es válida para el estado de catástrofe, que recordemos, tenemos menos de 3 meses, recién hubo extensión del plazo. Conociendo los plazos del Congreso Nacional, salvo algún milagro de suma urgencia, este proyecto va a quedar tramitando en el Congreso por muchos meses más y no va a ser aprobado, no va a salir del Congreso antes del término del estado de catástrofe, salvo, insisto, algún milagro de suma urgencia. Ahora, está buscando algunas de las declaraciones, son muchas las que ha hecho la ministra del Trabajo, María José Saldívar, respecto al tema, y ella dice que hay que esperar el primer efecto también de las medidas de emergencia. ¿Estamos a tiempo de esperar o no, Javier? Sí, y quiero recoger algo que plantea Silvanio, que es muy cierto, ¿no? Ahora bien, en el contexto de emergencia y pensando en lo que es la jubilación, es hambre para hoy y es hambre para mañana también, porque las jubilaciones son de miseria y la situación que están viviendo muchas familias es de una apretura económica que incluso nosotros mismos, tal vez incluso no imaginamos. Entonces, hay que aplicar alguna medida que se haga cargo del tamaño de la crisis, y uno esperaría también que antes de enfrascarnos en este tipo de discusiones entre poderes del Estado, bueno, que sean las autoridades las que canten también cuáles son las medidas a tomar. Recordemos que el problema de los parlamentarios es que no tienen iniciativa presupuestaria.
Eso es en el fondo el gran foco de la discusión. ¿Quién sí tiene iniciativa presupuestaria? Es la presidencia. Entonces, hay un tema que quizás no es deseable tocar los fondos de pensiones de las personas. Y yo también suscribo en ese sentido, porque quizás es la única gran certeza que debiésemos tener, nuestra jubilación. No obstante aquello, tenemos que encontrar probablemente alguna fórmula, sea esa u otra, pero la situación así como está es una bomba social actual y en las próximas semanas. Pero Hugo, cuando se dice la plata es de nosotros y nosotros tenemos que disponer de aquello, ¿qué tan cierto es eso? Esa es una paradoja que yo creo que ni siquiera los mismos tribunales han logrado explicar. Claro, la plata de nosotros, pero es para la jubilación. Esas son las explicaciones que se han dado. Yo creo que la plata de nosotros y punto. Ahora, Javier tiene mucha razón en términos de decir que es hambre para hoy y hambre para mañana, porque es cierto, no creo que haya gran diferencia al final, si al final las jubilaciones van a ser malas igual, digamos, el tema es que va a ser más mala. Yo creo que es dable la posibilidad para casos excepcionales, y cuando hablo de casos excepcionales, realmente casos excepcionales, no que la mayoría de las personas retiren sus fondos de pensiones, porque si no hay podríamos generar un problema mayor en el sistema. Pero si son casos excepcionales, una familia, una persona que está, por ejemplo, con una enfermedad gravísima, una persona que va a perder su casa y que requiere esos 2 millones, yo creo que puede ser, digamos. ¿Por qué no? Si la plata es de nosotros. Pero efectivamente no veo mucha diferencia entre sacarlo ahora y sacarlo después, que al final va a ser igual poca plata en el fondo. Para cerrar este tema, Silvanio, hay incluso dudas, y yo lo he planteado varias veces acá, hay dudas de algunas personas, yo no sé si entra en la categoría de conspiración, pero algunos se preguntan, ¿esa plata efectivamente existe? ¿En qué lugar del mundo está? ¿Quiénes son las empresas o las personas que manejan nuestro dinero? Claro, es que en estricto rigor, las AFP no tienen la plata. Las AFP lo que tienen son instrumentos de inversión, son activos. Son documentos que dicen cuánto tiene. Esa plata está en el mercado de capitales. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Si un gran porcentaje de nosotros decidiéramos sacar ese 10%, ¿qué tendría que hacer la AFP? Tendría que buscar liquidez. Por lo tanto, recuperar a través de su activo, su documento, ¿cierto? Tiene que obtener liquidez. ¿Cómo lo va a hacer? Tendrá que vender. Y sabemos que a mayor demanda, a mayor oferta, ¿qué ocurre con los precios? Si hay una gran oferta, los precios caen. Por lo tanto, eso va a afectar el mercado de acciones. Pero quisiera colocar algo muy importante. 2 cosas. Una, otra vez la solución del problema socioeconómico recae sobre la persona individual. Primero, con el seguro cesantía, ahora con su fondo de pensiones. ¿Es la forma? Dejo la pregunta. Y segundo lugar, todo eso finalmente es muy positivo porque finalmente estamos conversando otra vez sobre el sistema de fondos de pensiones, que es un tema que da para rato y que tenemos que volver a conversar sobre eso. Y eso es lo que está finalmente en la palestra. Muchas gracias, Silvanio, por esas reflexiones en torno a otro de los temas de la semana, y algo que también fue importante aquí en nuestra región fue el anuncio de la militarización de la provincia de Arauco y también de la región de la Araucanía. Se confirma que van a ir efectivos de las Fuerzas Armadas a estos lugares. Hugo, tuvimos visita de ministros por el tema, sin embargo, y dada también la tónica del último tiempo, no hablaron con la prensa regional. Sí, si una autoridad de gobierno te escucha hablar de la militarización, probablemente te diría que no es la militarización de la provincia de Arauco. Así que hablemos mejor de llevar militares a la provincia de Arauco, que no sé si será muy distinto o no, pero bueno. Sí, mira, se agudizó el conflicto, sí, eso es, se agudizó el conflicto. El fin de semana pasado tuvimos los incidentes en el puente Mayeco, se quemó un bus que estaba con trabajadores forestales, los trabajadores forestales fueron bajados, que sí hubo todo un enfrentamiento ahí, y luego tuvimos lo que pasó el lunes con un atentado explosivo, una cuestión que se repite con alguna regularidad ya, lamentablemente, cuando hablo de atentados explosivos, derribando una antena de telefonía, y además quemaron una casa, y además este último hecho hubo enfrentamiento de frentón con gente de Carabineros. Entonces, el tema estaba muy complejo y finalmente resuelven venir a la zona, digamos, el ministro Blumel y el ministro de Defensa, el ministro Espina, para, imagino yo, hacer coordinaciones. La verdad es que no sabemos mucho de eso porque fue una reunión que tuvieron acá en la base naval de Talcahuano, a puerta cerrada, digamos. Yo no sé si los medios nacionales tuvieron acceso o no, pero los medios regionales no pudimos entrar a esa reunión.
una reunión de coordinación, y después hubo una reunión en Temuco, entiendo. En paralelo a la visita del ministro Blumel y el ministro Espina, hubo una serie de movilizaciones en Temuco en particular, en donde hubo marchas, salió un convoy de Temuco y Cuy en particular, hacia el centro de Temuco, y ellos están reclamando por una cuestión que ha pasado muy a segundo plano, a propósito de la pandemia y a propósito de las preocupaciones que tiene la opinión pública, que es que están en huelga de hambre un número importante de comuneros indígenas detenidos, presos por diversos delitos, digamos, y llevan 50 días en huelga de hambre. 50 días en huelga de hambre, y yo esto no lo había visto, digamos, en los medios de comunicación, lo que da cuenta de que el tema estaba súper abandonado. Motiva la presencia de Blumel, de Espina, y finalmente se informa, lo señala el subsecretario del Interior, de que se van a enviar militares a la zona. Eso después fue confirmado por el intendente de la región del Biobío. En particular, hoy yo le pregunté al contraalmirante Huber, en la teleconferencia a nivel regional, cuántos hombres eran, de dónde venían y qué iban a hacer. Y dijo que no podía decir, que no podía decir y que no podía decir. Y ahí la verdad es que uno se queda casi sin posibilidad de informarle a la gente. Lo que ha trascendido, porque estamos hablando a nivel de trascendido ya que no tenemos la confirmación oficial de Huber, es que serían cerca de 80 funcionarios del ejército que obviamente no van a venir de la región metropolitana, porque la región metropolitana están todas cuarentenados y requieren ahí de las fuerzas militares para poder hacer las fiscalizaciones. Vendrían de otro punto del país, serían 80 funcionarios, no sé de qué rama de la defensa, imagino yo ejército, y se concentrarían en dar seguridad o vigilancia a la Ruta 5 Sur, que es lo más fácil aparentemente. Que se metan hacia los fondos interiores de la Ruta 5 Sur es más complejo, porque ahí obviamente las comunidades tienen el manejo total y absoluto de esa zona. Eso es lo que sabemos. Ahora, ¿es esto la militarización de la provincia de Arauco? No lo sé. Lo que sí, para Ocán Wilcamán, que es vocero de una de las agrupaciones más conocidas del Consejo de todas las Tierras, ha señalado que esto de llevar militares para la zona es abiertamente un abandono a la posibilidad de seguir hablando, de seguir conversando. Eso es lo que dijo Ocán Wilcamán. Y hay en general un rechazo a la presencia de los militares, porque sabemos bien lo que pasa con los militares en una zona de conflicto como la que tenemos en la provincia de Arauco, muchachos. Sí, y Héctor Yaitul fue más categórico y dijo el gobierno está apagando el fuego con benzina. Entonces, Javier, esto no se puede resolver, y no solamente este gobierno, ha sido un tema de Estado, en una semana importante también para el pueblo mapuche por el Año Nuevo, el Huetripantu. Nosotros tuvimos acá en el canal también programación especial en ese sentido, un tema que lamentablemente no avanza. Sí, hay que recordar que la rama militar no tiene entre sus funciones principales el control del orden público. O sea, se lo está enviando a la provincia de Arauco para algo para lo que no han sido preparados. Y yo creo que por sobre todas las cosas, nuevamente tenemos que reflexionar que estamos en presencia de un conflicto político que una vez más se está abordando desde el punto de vista militar y judicial. Tú no solucionas un problema político con militares, tú no solucionas un problema político con los tribunales de por medio, tú solucionas un problema político con más política, y eso es lo que no ha tenido ni este gobierno, ni al parecer ninguno, desde el 90 aquí en adelante, porque el conflicto en la zona de Arauco, en Malleco, en Cautín, no ha dejado de escalar. Y es bastante triste también que vengan autoridades a la zona y no sean capaces de entregarnos algún tipo de certeza. O sea, no es baladí, no es anecdótico que lleguen militares a la provincia de Arauco, no es algo que debiésemos normalizar. Debiésemos, yo creo, tener algún tipo de certeza en cuanto a cuáles van a ser sus fórmulas de actuar, dónde van a estar y, bueno, y para qué los necesitamos. O sea, yo creo que sobre todas las cosas, como decía Hugo, son más las que no sabemos que las que sabemos, y eso es bien lamentable. Bueno, Karen, lo hemos mencionado, a que vengan los ministros acá y no hablen, por supuesto que es repudiable, nosotros estamos para informarle a la gente y eso no puede seguir ocurriendo. No, ciertamente que no, Galo, y además que vemos como siempre un exacerbado centralismo en distintas actitudes por parte del gobierno, pero a propósito también de lo que mencionaban, de lo que ya hacían mención ustedes, comentaba Javier específicamente,
Vemos que efectivamente los pueblos originarios, esta semana ha sido muy importante por el Huetripantú y otras cosas, pero lo hemos visto de forma sistemática que esta desigualdad, sobre todo en este contexto, se perpetúa. Es cosa de ver acá nosotros, nomás en Alto Biobío, donde hay comunidades pehuenches actualmente y tienen ellos una complejidad para la intervención sanitaria. Recordemos que ellos están en un contexto de mucho mayor aislamiento, con caminos de difícil tránsito, o sea, francamente muchas veces es inaccesible poder llegar a algunas zonas donde ellos se encuentran, ellos por la alta dispersión geográfica, por ejemplo, que tienen, acceden a postas rurales. Sabemos entonces que es un grupo de nuestra población que sistemáticamente ha sido aislado, por decirlo de alguna forma, o ha sido dejado de lado muchas veces por parte de estas políticas del gobierno. Así que yo creo que ahí es muy importante que ojalá este abordaje de la pandemia que se haga también sea tomando en cuenta ese enfoque de derecho basado, por supuesto, en la igualdad que nosotros queremos y poder afrontarlo de mejor forma, porque si hemos hablado de grupos vulnerables, los pueblos originarios, querámoslo o no, en nuestro país, y sobre todo ahora en este contexto, estamos viendo que sí, lo son y son un grupo muy vulnerable ahora. Muy bien, Karen, muchas gracias. Vamos a separarnos brevemente, Javier, Silvanio, Hugo y a toda la gente que está en sintonía de nuestro programa a través de TVU, ¿cierto? De su televisor, también de los dispositivos móviles. Estamos en Facebook Live y también estamos en la señal online tvu.cl. Una breve pausa y a la vuelta vamos a tener al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, para hablar de por qué no hay una cuarentena para Concepción, cuál ha sido el rol de la salud primaria también acá, en qué se ha gastado el dinero, por ejemplo, que ha entregado el gobierno. Son muchas las interrogantes y queremos resolverlas después de comerciales en Medios UDEC. A cualquier hora, en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrás acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Estamos de regreso en Medios UDEC, el programa donde nos reunimos con los diversos medios de la Corporación Universidad de Concepción para hablar cada día viernes de la contingencia, analizar la semana y también hemos estado en los últimos programas invitando a diversos actores sociales y hoy nos acompaña el alcalde de la ciudad de Concepción, Álvaro Ortiz Vera. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Silvanio, Javier, Karen, Hugo, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos, alcalde, para poder conversar respecto a diversas temáticas, ¿cierto? Y vamos a partir por Silvanio del diario Concepción, que tiene también muchas ganas de preguntarle varias cosas. Así es, alcalde, un gusto. Hola. Bueno, hay muchas cosas para conversar hoy. Partamos por el principio. La cuarentena, reiterada, solicitada, vilipendiada cuarentena. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el gobierno no ha decretado todavía? ¿No hemos sido suficientemente persuasivos, por decirlo de alguna manera? ¿Qué opina el alcalde al respecto? Es que esto no se trata de ser persuasivo, esto se trata de leer las cifras
de conocer las experiencias que han fracasado como la de Santiago, porque esa fue la batalla perdida en Santiago, es escuchar a los expertos que nos dicen una y otra vez que se tienen que aplicar medidas mucho más estrictas, ¿verdad? Con mucho más carácter, que pareciera ser que le ha faltado al gobierno al momento de poder hacer este tipo de acciones. Son las cifras del mismo gobierno las que nos refuerzan el por qué pedimos cuarentena y medidas mucho más estrictas, porque conocemos de la experiencia de Santiago, de lo que ocurrió en China, cómo han ido superando esto los países europeos, que incluso ya van en la segunda etapa de desconfinamiento. Entonces esto no es solamente una tincada o porque creemos que se tiene que hacer, es porque se tiene que hacer ya. Y eso lo venimos pidiendo hace más de un mes. Para algunas personas se extrañan cuando un ministro de salud, cosa que no hizo el ministro anterior, llama a un alcalde para contarle que no es la idea. Nosotros nos gustaría haber quizás participado en la toma de decisiones, pero para contarnos que durante el fin de semana largo no van a decretar cuarentena, sino que va a ser un cordón sanitario solamente, donde le expresamos que no nos parece por esto, por esto, por esto y por esto. Fíjese que la región del Biobío, en cuanto a la cantidad de casos acumulados, lamentablemente está creciendo demasiado rápido, ya que le gusta tanto las cifras y los números al gobierno, está aumentando en un 0,45. Incluso estamos subiendo hasta 3 veces más rápido que la misma región metropolitana, y mire lo que está pasando allá. Por lo tanto, esos antecedentes están ahí, el gobierno los sabe. ¿Por qué no toman la decisión? No lo sé. Me gustaría ver mucho más jugado a las autoridades regionales, que no tengan que esperar la orden que le den de Santiago para ver que aplican acá en nuestro territorio. Me gustaría verlo mucho más jugado y que entienda esto, que no es solamente algo que piden los alcaldes de todos los colores políticos, es porque somos los municipios el primer eslabón que tiene un ciudadano o una ciudadana para acercarse al aparataje estatal, porque recorremos todos los días el territorio, porque no queremos repetir los errores de Santiago, los errores que se han hecho en tantos lados, producto de no decretar acciones mucho más concretas, mucho más decididas, y porque también tenemos una realidad que nuevamente la estamos recordando en nuestro país, que somos súper centralizados. Y acá, disculpe, alcalde, gobiernos locales, sí, lamentablemente solo escuchamos. Usted señalaba que se ha pedido desde diversos actores de la sociedad y Javier, hemos tenido declaraciones del comité científico que ha estado solicitando también la cuarentena, Javier. Sí, y a propósito de lo mismo, yo le quiero preguntar al alcalde, porque él da cuenta de que existen insumos científicos, existe información, datos, respaldo, personas con nombre y apellido que están dándole soporte a la posibilidad de una cuarentena en Concepción, pero ayer el alcalde también deja una línea que yo quiero recoger, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las autoridades locales? Alcalde, ¿qué evaluación hace usted del rol del Seremi de Salud, de Héctor Muñoz, del intendente Yacaman, que incluso dijo aquí en TVU hace poco que él se encarga de que Santiago trabaje para nosotros? ¿Qué ha pasado en estos 100 días de pandemia aquí en la zona? Y cómo también mira usted la gestión que han hecho las autoridades, no de cara a Santiago, sino de cara a la comunidad local. ¿Sí? ¿No escucha, alcalde? Se escucha entrecortado. No sé cómo escuchan ustedes a Javier, yo lo escuché entrecortado. Sí, no, lo escuchamos súper bien. Le reitero, a ver, Javier, ¿te escucha ahora? Sí, no, alcalde, ¿me escucha? Sí. Sí, le quería pedir una evaluación, alcalde, como usted lo menciona, ¿no? De qué es lo que sucede con las autoridades locales, que a lo mejor ¿qué ha faltado? Liderazgo, una voz más fuerte, llegar con la mirada de Concepción y de la región del Biobío a Santiago, porque el intendente decía que él se encarga de que Santiago trabaje para nosotros. ¿Ha pasado eso en los últimos 100 días? Esos discursos triunfalistas son los que tanto daño nos han hecho. Esos discursos muy poco humildes, yo creo que es lo que nos está pasando la cuenta con la cantidad de personas contagiadas. Si él puede hacer eso, bien por la región, pero en este caso no lo estamos viendo. Estamos acatando todo lo que viene desde Santiago, de la región metropolitana. Me gustaría haber visto mucho más jugado al intendente, al Seremi, a todo, y decir, no, lo que vamos a aplicar allá es una cuarentena. Porque tenemos los antecedentes que, cierto, si no se toma ahora de manera drástica, después vamos a estar arrepentidos de lo que va a estar ocurriendo. Mire, si en estricto rigor, ¿qué es lo que es el cordón sanitario? Para los que estamos acá en la zona metropolitana de Gran Concepción, nos salgamos de los límites, que ni siquiera fueron considerados un coronel, ni coronel fue considerado un cordón sanitario, ¿verdad? Para que nosotros no salgamos de nuestra comuna, de nuestra ciudad, y no vayamos a contagiar a otro lado. Yo le quiero dar un ejemplo. Revisaba anoche, ahí las noticias decía que en las termas, allá en Chillán,
hay como 60-90 centímetros de nieve. Son un cuarto para las 5 de la tarde. Quizás hay mucha gente en este momento, antes que lleguen las 6 de la tarde, cuando empieza el cordón sanitario, que se están trasladando hacia ese sector turístico para aprovechar el fin de semana largo. No tienen ni un objetivo. Y después van a volver, si ya estaban contagiados, ni Dios quiera van a contagiar a alguien allá, o se pueden contagiar de allá para acá, ¿verdad? Porque no creo que nos vengan a dar de Chillán para acá, pues. Es lo que pensábamos cuando se decretó cuarentena y fueron muy estrictos y se quedó demostrado que fueron capaces de detener un poco la cantidad de contagiados, lo que se hizo en la región de Ñuble hace ya bastantes meses atrás. Entonces, a eso se refiere. Un cordón sanitario es no salgas de tu comuna, pero puedes moverte por cualquier lado, puedes ir a comprar, puedes hacer cualquier cosa. Como esto es un tiempo de incertidumbre, lo que requerimos todos es tener certezas. Las personas tienen la incertidumbre a contagiarse, la incertidumbre a perder su trabajo, una situación de pandemia y de apoyo psicológico. Muchas personas también lo van a necesitar. Entonces, si no hay medidas estrictas, no endosemos toda esta responsabilidad a las personas que digan, no, pero es que las personas no se cuidan. Y porque además es injusto que se destaque solamente a los irresponsables que hacen fiestas, que no ocupan mascarilla, que no guardan distanciamiento social, y que es injusto que se les destaque a ellos y no a los millones y millones de chilenos y chilenas que estamos todos haciendo el esfuerzo para que esto pueda parar. Fíjate que por ahí, por el 28 de abril, acá en la región del Biobío y en la comuna específicamente, tuvimos como un poquito ahí, como que se empezó, como fue también una época de las cuñas, una nueva normalidad, vayan a tomar café, vayan a tomarse una cerveza, somos la mejor salud del mundo, etc. Entonces, bueno, se habla harto de aplanar la curva. Y por ahí, por el 28 de abril, se logró un poco aplanar la curva. Vino el 1 de mayo, ¿verdad? Feriado, comodín, cordón sanitario. Y vean ustedes después cómo de nuevo siguió aumentando de manera exponencial esta situación de contagiados. Hugo Varela, te escuchamos. Sí, yo coincido en general con el alcalde en términos de que tenemos un aumento importante de casos. Solo la última semana, yo estuve sumando, alcalde, solo la última semana, del lunes a ahora, tenemos más de 1000 casos en la región del Biobío. Y en nivel de activo... Sí. Y en Concepción, de aquí al domingo vamos a ser más de 1000. O sea, la mitad de los contagiados los tenemos solo en la comuna de Concepción. Sí, y a nivel de personas activas también, pues tenemos aumentando a razón de 100, 150 personas activas diarias, digamos. Ya, en fin. Cuando uno le pregunta a la autoridad alcalde sobre, bueno, entonces, ¿por qué no decreta cuarentena? Señala lo siguiente, se lo voy a leer, para ser un poquito abogado del diablo y sea interesante la conversación. Tenemos en la región del Biobío la más baja tasa de decesos a nivel nacional, menos de 1%. Tenemos la más alta trazabilidad, superior al 85%. En Santiago está cerca del 60%. Tenemos la más alta cantidad de exámenes PCR. Somos la segunda región en hacer más exámenes. Por lo tanto, se supone que estamos haciendo un buen seguimiento de las personas contagiadas. Y tenemos una cantidad de exámenes positivos, una tasa de exámenes positivos de 8,6%, cuando la nacional llega al 25% en Santiago, en la región metropolitana en particular. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué no hay cuarentena? Es que las cuarentenas, resulta, esa es la explicación, no son para prevenir. La política del gobierno, ellos no hacen cuarentena para prevenir que en Concepción o en la región del Biobío quede la escoba como está quedando en Santiago. Ellos toman estas decisiones cuando estos parámetros, digamos, cambian y aumentan notablemente. Ese es el argumento que tienen ellos. ¿Y qué le puede responder usted a ese argumento, alcalde? Mire, acá cuando se habla de confinamiento, cuando se habla de medidas mucho más estrictas, va aparejado también con una campaña preventiva. Si no puede ser solamente lo importante en tener mayor cantidad de camas UCI disponibles y empezar a preocuparse cuando se nos empiezan a acabar las camas UCI, no podemos actuar solo reaccionando. Esto se puede frenar previniendo. Cuando esto se dio en Argentina, de inmediato, cuarentena total y absoluta. Es complicado, yo sé que
para una persona que tiene una situación económica muy, muy inestable ahora porque tenían un negocio, tenían un local y lamentablemente no han podido producir, ¿verdad? Por las situaciones que pasan, uno no entiende. Pero yo prefiero yo preferiría que se haya tomado esta medida hace mucho tiempo atrás y listo, se dice cuarentena absoluta, absoluta. Y ahora en este momento podríamos haber tenido mayores certezas, producto de haber tomado una medida radical, una medida necesaria. Y ahí se nos empezó a decir de las cuarentenas dinámicas y sumaron otro término, hibernación creo que fue. ¿Lo dije bien? Sí, pero ese fue otro grupo de científicos. Entonces, la gente dice, oye, me tiran un montón de términos, de palabras, de frases, pero tengo un vecino, una vecina que se contagió, tengo un familiar que está contagiado, tengo adultos mayores en mi casa y no han podido salir durante meses. Entonces es injusto que esas personas que han cumplido religiosamente todas las instrucciones emanadas de la autoridad, por culpa de unos pocos, como ven que aquí no hay una decisión tan fuerte y tan potente, entonces lo dejamos a criterios de esos irresponsables que terminan contagiando una gran cantidad de personas. Alcalde, para eso también se incorpora la salud municipal. ¿Qué hay de aquello en Concepción? La trazabilidad es algo que ha mencionado Hugo y que es clave en todo esto. Tenemos el reporte de nuestro compañero que hoy no nos acompaña, Francisco Martinich, del diario La Discusión, en donde en Ñuble eso todavía no se ha implementado, no ha dado resultado. ¿Cuál es el caso de Concepción en torno a la salud de atención primaria, la salud municipal, para también ayudar en este combate? Nosotros, en cierta manera, estábamos desde un inicio teniendo una trazabilidad los equipos de salud municipal. Me explico. Llegaba don José, muy conocido en el barrio, se corría la voz que había presentado algunos síntomas derivados de COVID-19, se había ido a ver al Cefam, se le hace el examen y después llegaba positivo. Pero ya se sabía que a lo mejor podía dar positivo, por lo tanto los equipos municipales ya habían tomado contacto con algún familiar, oiga, haga una cuarentena preventiva, díganos, oiga, don Juanito, ¿con quiénes se relacionó? ¿Verdad? Si llegaba negativo, bueno, no avanzaba más allá, pero si resultaba positivo lo hacíamos igual. Entonces ahora, claro, ya con una planilla, con una petición formal por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Salud, nosotros lo estamos haciendo. La reunión que tuve el miércoles con el Ceremi y con el director del Servicio de Salud, acordamos que los equipos municipales en un rango no superior a 12 horas de realizado el examen, ¿verdad? Tenemos hasta 12 horas para decir si son positivos, son negativos e iniciar rápidamente el proceso de trazabilidad. Y eso lo estamos haciendo con los mismos equipos municipales, con los mismos recursos, porque el gobierno no nos ha derivado recursos económicos para poder realizar esta labor, así que lo vamos a seguir haciendo con los mismos funcionarios y agradezco una vez más el espíritu, no solo de los equipos de salud municipal, sino que de todos los funcionarios y funcionarias municipales, lo vamos a hacer igual, porque es nuestra tarea también. No podemos perdón, yo, alcalde, entiendo que el gobierno dijo que iba a poner recursos para que se pudiera hacer la trazabilidad de los municipios. ¿Algo de esos recursos le llega a usted? Nada, solo el anuncio. Bueno. A nosotros lo que nos llegó fue por parte de la Subdere, que fueron del orden de los 850 millones de pesos aproximadamente casi un mes atrás. Nos han llegado 2.887 canastos en una primera tanda de entrega, que fue hace casi 10 días atrás, y desde el miércoles de esta semana se nos van a enviar otros miles de canastos más para la comuna de Concepción. Los que han sido entregados con plata 100% municipales han sido más de 3.500. Entonces usted tiene ahí 3.500, más 2.887 y más casi 3.000 canastos más que van a llegar, más la plata que nos llegó de la Subdere. Y equipos, por ejemplo, hoy día acompañé al gobernador a La Puntilla, un campamento aquí de Barrio Norte, andaban equipos del Ministerio de Obras Públicas, funcionarios también ayudando a los equipos municipales a entregar también. Javier, Silvanio. Sí, a propósito de lo mismo, ¿no? A propósito de estas benditas cajas, alcalde, hace algunos días yo recuerdo haberlo escuchado en prensa también junto con otros alcaldes, dando cuenta de que en algunas municipalidades habían llegado muchas cajas, en otras no tanto. Bueno, ¿qué sucede con las benditas cajas aquí en Concepción? Bueno, las estamos entregando después que se ninguneó tanto a los municipios cuando se comienza con esta emergencia, han tenido que llegar igual a las municipalidades. Somos el primer eslabón de la gente con el aparataje público, tenemos las camionetas,
furgones, conocemos el territorio, lo tenemos georreferenciado, en cómo podemos ayudar a entregar de manera más rápida esos canastos familiares. En la primera entrega de estos 2.887, que era lo que le correspondía a la Comuna de Concepción, para personas mayores de 80 años, del 40% más vulnerable de la población, los listados venían malos, personas que habían muerto, que se habían cambiado de casa. Fue un taco eso. Fue algo muy complicado. Ahora ya se ha ordenado un poquito más. Alcalde, a propósito de lo mismo, hace un par de días estuve conversando con el director de un CESFAM, don Rodrigo Plasencia, y él comentaba respecto a la gran capacidad que tiene el sistema de atención primaria y salud, ¿cierto?, en aportar en esta pandemia. Por ejemplo, en esto que usted mencionaba, y también en materia de trazabilidad, en fin. Es así, digamos, podríamos decir que hay una capacidad ociosa o que el sistema de atención primaria podría aportar mucho más de lo que está haciendo si así el gobierno lo requiriera. ¿Es así? Podríamos, mire, nosotros tenemos todo nuestro equipo desplegado con turnos éticos, con todas las medidas de seguridad respectivas. Nosotros podemos seguir ayudando y colaborando, pero no nos vengan a considerar al último cuando las decisiones ya las tomaron y no las construyeron junto a los municipios. Si no estamos para el deseo de ellos, disculpe el chilenismo, pero no estamos para el deseo de ellos. O sea, no estamos para que nos digan, ya saben qué, que como no podemos, ya que los de la MUNI hagan la trazabilidad. Oiga, es que ya como nuestra gente se nos cansó, ya saquemos a los funcionarios municipales y que ellos terminen entregando las miles de canastas. No, aquí tiene que haber una construcción en conjunto, tiene que haber una coordinación previa, tiene que existir el respeto en las diversas responsabilidades que tiene cada uno desde la institucionalidad que le corresponde encabezar o dirigir. No estamos para que vengan y finalmente seamos la mano de obra barata del gobierno. Estamos para construir en conjunto. Para eso. Sí, pero eso ya parece que aparentemente eso ya no se hizo desde el principio, ya estamos súper claros, ahora solo queda remar para adelante. Alcalde, yo lo quiero llevar a otro tema. Y eso es lo que hemos hecho, porque si nos hubiésemos quedado solo en esperar que nos ayudaran y nos dieran cosas, la verdad es que no hubiésemos avanzado mucho y no se hubiese reflejado en ese más del 70% de apoyo que da la ciudadanía a los municipios y de buena evaluación durante el proceso de la pandemia. Por eso lo hemos hecho, hemos arrancado hacia adelante. Si nos llegan canastos, bienvenido, lo habíamos pedido hace rato. Si nos dicen quién era la trazabilidad, ok, vamos a seguir con lo mismo, con las planillas que lo envía el Ministerio de Salud y ojalá nos lleguen recursos. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y no le quepa la menor duda que vamos a tener. Sí, lo quiero llevar al tema presupuestario. Bien es sabido que hay menos ingresos y más gastos, básicamente. El tema de las patentes municipales, qué sé yo, hay un montón de cosas que no están entrando, digamos. Y ustedes están teniendo que hacer más gastos por el tema de la pandemia, en los insumos, incluso no sé si han contratado gente ustedes eventualmente para la trazabilidad y la atención primaria, no lo sé, pero ¿cómo está el municipio de Concepción en términos presupuestarios? A ver, nosotros cuando asumimos el municipio en diciembre del año 2012, recibimos un municipio con una deuda, ¿verdad?, de aproximadamente 1.900 millones de pesos, un déficit de casi 1.900 millones de pesos. Cuando comenzó esta pandemia teníamos un superávit, y no es para volverse locos, sino que teníamos un pequeño saldo a favor de casi 1.500 millones de pesos, lo cual nos permitió tener un poco más de musculatura al momento de enfrentar esta situación. Ya hemos tenido que invertir más de 1.500 millones de pesos, nos llegaron 850, y dando cifras generales, globales, para no marear, 850 millones de pesos de la Subdere, que es lo que le comentaba, pero también hemos dejado de percibir, hemos dejado de tener ingresos por más de 4.000 millones de pesos, solo en el municipio de Concepción. Imagínate, la realidad que tienen los municipios en Chile es tan abismante. Yo soy presidente de la Comisión de Territorio y Zonas Metropolitanas de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la región del Biobío. Y la diferencia de los presupuestos, de la cantidad de funcionarios, de las acciones que pueden realizar entre un municipio y otro es terrible. Yo no sé cómo muchos municipios de la región y en Chile
No sé cómo van a estar pagando los sueldos de sus funcionarios de aquí a fin de año. Imagínense si eso pasa en la capital de la región del Biobío, ¿cómo será en las comunas que están más alejadas? Sí, nos queda, Javier... Por eso lo digo, van a haber muchas comunas que quizás van a estar en graves problemas para poder pagar los sueldos. Así es. Lo último, Javier. Alcalde, sí, solo para cerrar, porque Javier, por favor. usted se ha planteado como, aparte de aparecer junto con un grupo de científicos como un lobo solitario en la búsqueda de una cuarentena para Concepción, pero cuán distinto sería, por ejemplo, si se pudiera unar la voz de la senadora Van Rieselberghe, del diputado Van Rieselberghe, el diputado Bobadilla, que se diera una señal de parte de la clase política aquí en la zona frente a Santiago. ¿Por qué no hemos visto eso? Yo no sé si pedir algo totalmente criterioso para salvar la vida humana se hace un lobo estepario. Lo ha pedido lo mismo Henry Campos, militante de la UDI, lo pidió Sergio Bobadilla, tiempo atrás diputado de la UDI, lo han pedido parlamentarios de la democracia cristiana, lo han pedido muchas personas. Lo que hace es que a lo mejor uno más insistente, ¿verdad? Y más constante del rol que uno cumple y la tarea que la ciudadanía le ha encomendado. En la formación política, social y de compromiso que tiene cada uno. Hay cosas que no hay para qué pedirlas. Hay cosas que el sentido común, que la opinión de los expertos, y el de hacer cosas y decir, yo también quiero ayudar, ¿en qué puedo ayudar? Aquí estoy presente, eso no hay que ir a pedirlo. Para eso nos pagan además. Nos quedamos con esa reflexión, alcalde Álvaro Ortiz Vera. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Medios UDEC. Muchas gracias, Galo, Silvanio, Javier, Hugo y Karen, que estuvo un ratito y parece que se tuvo que retirar. Sí, tuvimos ahí un problema con la conexión de Karen. Le aprovechamos de agradecer también a Silvanio, Javier, gracias. Hugo. Gracias, compañeros. A cuidarse, chiquillos. Chao. Por supuesto. Nos despedimos con el alcalde, con nuestros compañeros. Esto fue Medios UDEC por las pantallas de TVU. Recuerda que queda alojado en tvu.cl y en nuestro fanpage de Facebook. Que tengan un buen fin de semana largo. Cuídense, por favor. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.